Que Dios les bendiga nuevamente. Estamos aquí en Radio Melodía de Dios, compartiendo con ustedes una palabra, y damos siempre la gloria a Dios por esta radio que tiene como objetivo llevar la palabra de Dios al Salvador y al mundo entero. Quiero compartir con ustedes bajo el tema Bajo la cobertura del buen pastor. Ese sería el tema que estaríamos desarrollando en esta hora, bajo la cobertura del buen pastor. Y quiero basar este tema en los versículos del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículos 27 al 29. San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Y dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria a Dios por esta palabra. Quiero que veamos en esta hora cómo es que usted y yo podemos disfrutar de esa cobertura del buen pastor. Jesús en los capítulos anteriores está hablando y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Él es el buen pastor. Nosotros aquí en la tierra, como hombres a veces que nos preparamos, que tenemos un llamado del Señor, tenemos títulos. Algunos tenemos título de pastor, otros quizás no es que tengamos un cartón, un título, sino que la gente así viene a reconocernos como pastores. El punto es que, sea como sea, debemos de entender que el pastor de los pastores es Jesús. Él es el buen pastor. Creo que con dificultad, si acaso uno de pastor estaría dispuesto a dar su vida por algún miembro. A veces con dificultades hacemos sacrificios por los demás. Pero mire, Jesús, el buen pastor, se entregó por usted y por mí en esa cruz. Él estaba cumpliendo esa palabra. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bendito sea el Señor por nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero que veamos en primer lugar algunos elementos que son importantes en estos versículos para disfrutar de esa cobertura del buen pastor. Y mire, dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. En primer lugar, quiero que tomemos en cuenta esa oración. Mis ovejas oyen mi voz. Hay muchas voces en el mundo. Hay muchas voces que nosotros podemos oír, pero debemos nosotros tener el cuidado de estar pendientes, de escuchar la voz de nuestro pastor. Mis ovejas oyen mi voz, quiere decir que están estas ovejas pendientes de qué es lo que el pastor va a decir. Usted y yo tenemos que estar pendientes de qué es lo que Dios dice. Y ¿cómo nosotros podemos saber lo que Dios dice? Cuando nosotros estudiamos, conocemos la palabra de Dios. Siempre resultan en el mundo algunos buenos mensajes, quizás a veces buenos consejos, pero usted y yo siempre tenemos que alinearlo todo a la palabra de Dios, porque Jesús está diciendo eso. Mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Cuando yo pienso en esto, también pienso en obedecer la palabra de Dios. Quizás a veces podemos congregarnos, podemos decir que somos cristianos y podemos hacer muchas cosas religiosamente hablando. Pero Jesús es bien claro en este versículo y dice: es que mis ovejas lo que hacen es oír mi voz. Oír mi voz. Estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Estemos dispuestos y estemos atentos, ¿verdad? Esto no es como lo que sucede en las casas. A veces
el padre o la madre que le dicen al hijo, a la hija, mira, hijo, hija, hace esto, y le dice, vaya. Y al rato le dice, mira, hijo, hace esto, ya te oí. Sí, pero, ese ya te oí es de que te estoy oyendo, pero no te estoy obedeciendo. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y quiero que veamos la siguiente parte de este versículo 27, porque dice, y yo las conozco. Mire qué lindo es que Él nos conoce. Él nos conoce. Él sabe en realidad quién es usted. Él sabe quién soy yo. Él conoce cuando estamos haciendo las cosas con una correcta actitud, y Él también conoce cuando nuestro corazón no está alineado a su voluntad. A mí realmente me gusta esto, porque mire, en primer lugar dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Ellas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y por qué me gusta esto? Porque cuando vamos nosotros a Mateo capítulo 7, versículo 21, encontramos algo que es contrario cuando Él dice, miren, yo no los conozco a ustedes. Ustedes dicen que en mi nombre hicieron milagros, echaron fuera demonios, hicieron tantas cosas, pero yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no es aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para que seamos conocidos de Dios, necesitamos realmente escuchar su voz, obedecer su voz. El apóstol Santiago dice, no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Mire, en realidad en estos versículos hay una gran belleza. Cuando nosotros leemos detenidamente, quizás algo que a veces sucede es que no somos ovejas del Señor. Por eso no escuchamos su voz, por eso Él no nos conoce, porque no somos sus ovejas. Vea usted esa frase, esa oración que el Señor está diciendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Pero a quiénes? Jesús dice, mis ovejas. Mis ovejas. Yo creo que es un buen tiempo para que usted y yo meditemos y digamos, bueno, realmente yo soy una oveja del Señor. ¿Realmente yo soy un discípulo del Señor? Porque el Señor está diciendo mis ovejas, o sea, le pertenecemos a Él. Me gusta cuando el Salmo 100 dice, ovejas suyas somos ovejas de su prado, le pertenecemos a Él. Él pagó con precio de sangre por usted y por mí. Ahora, yo quiero también que valoremos eso. Somos ovejas de Él no porque nosotros digamos, yo quiero ser oveja de Él. Somos ovejas de Él porque Él nos ha comprado con su sangre. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando oímos la voz de Dios, estamos reconociendo que le pertenecemos a Él. Un día usted y yo hicimos esa declaración de recibir a Jesús como Señor y Salvador en nuestra vida, de reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Un día lo hicimos y ese día voluntariamente usted y yo decidimos que Él era nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Mis ovejas, mis ovejas, mis ovejas. Si no está oyendo la voz de Dios, si Dios por alguna razón dice, mira, a veces te desconozco, a veces se oye eso también en las familias, ¿verdad? Yo te desconozco a vos. ¿Por qué? Porque está actuando de una manera como no debe. Y eso es justamente lo que Jesús está diciendo en Mateo 7:21. Miren, ustedes me están diciendo Señor, pero están actuando de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque podemos hacer una buena acción, pero tener una mala actitud. Podemos hacer una buena acción. Estos dicen, mira, Señor, en tu nombre nosotros echamos fuera demonios. En tu nombre
nosotros hicimos milagros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces estamos haciendo las cosas por ser vistos. A veces Dios en su misericordia permite que los dones del Espíritu fluyan en nuestra vida, y a veces para que eso cumpla con su objetivo, que es edificar a la iglesia, que es que nosotros reconozcamos el amor de Dios para con nosotros, nosotros nos sentimos grandes y sentimos que podemos humillar, podemos tener de menos a aquellos que no tienen dones. Sentimos que podemos nosotros ejercer cierta autoridad sobre ellos. La escritura es bien clara. Los dones son para edificación de la iglesia. No son para que nos sintamos grandes. No son para tener de menos a los demás. No son para parecer unos grandes espirituales. No, entonces podemos estar haciendo la obra de Dios, pero con una actitud incorrecta. Y eso es lo que Jesús está reclamando en Mateo 7:21 en adelante. Si es cierto, ustedes hicieron eso, pero su actitud no era la de amar, su actitud no era la de edificar a la iglesia. No tuvieron una actitud de humildad, lo hicieron por orgullo, lo hicieron para ustedes mismos. Entonces Jesús dice, no les conozco. Pero en este caso, en San Juan capítulo 10, versículo 27, mire, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Qué lindo eso. Yo pienso de que a veces no tenemos que preocuparnos por lo que la gente pueda pensar de nosotros, si estamos haciendo lo correcto. Lógicamente, ¿qué es lo que la gente puede pensar? No importa. Lo importante es que Dios me conoce. A veces como hombres nos equivocamos. Hay personas dentro de la iglesia que están haciendo lo correcto, pero nosotros a veces como pastores, como líderes, como ministros, podemos fallar e interpretar mal las cosas. Pero yo quiero decirle en esta hora, preocúpese porque Dios, porque Jesús le conozca. Y usted puede decir, Dios conoce mi corazón. Él conoce cómo yo le estoy haciendo. Y si lo que está haciendo es con una buena actitud, yo le animo para que siga adelante. Así muchos se opongan, usted continúelo haciendo, porque eso es lo que Dios quiere de usted. Eso es lo que Jesús espera, que usted escuche su voz, que usted sea reconocido por Él. Entonces quiero que sigamos viendo aquí, siempre en el versículo 27 dice, y me siguen, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Seguir es sinónimo de obediencia. Mire, si somos ovejas de Jesús, si Él nos reconoce como sus hijos, porque ya eso es bastante que Él nos reconozca. Porque San Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, mire, Él nos conoce como sus hijos, porque nosotros hemos cedido en fe. El Espíritu Santo ha obrado y hemos venido a Él, hemos creído en Él, hemos decidido caminar con Él. Entonces hoy lo que tenemos que hacer es seguirle. A veces nuestros pensamientos, a veces nuestra razón va a chocar con la voluntad de Dios. Y a veces uno puede decir, bueno, hoy que voy a seguir a Jesús, hoy que estoy dispuesto a caminar con Él, todo me va a ir bien. Eso diría nuestra razón. Pero la palabra de Dios declara que vamos a enfrentar situaciones difíciles, que vamos a tener aflicciones. Dice la palabra de Dios que no va a ser fácil, ¿verdad? Jesús dijo, muera a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en ese caminar con Dios, en ese seguirle a Jesús, quiero decirle que hay muchas bendiciones también que nos esperan. Si bien es cierto, hay dificultades, no es fácil,
pero también hay bendiciones de Dios. Hay promesas que usted y yo vamos a estar disfrutando como producto de la obediencia, como producto de caminar con Él. Entonces dice Jesús, mis ovejas me siguen. No estamos pensando en volver atrás. ¿No está usted pensando qué difícil esta situación? Yo mejor tiro la toalla, yo mejor hasta aquí llego. No, si usted es oveja del Señor, usted le va a seguir. Y usted dice, sí es cierto, está bien difícil y a veces me siento desanimado, desanimada, pero voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay promesas más adelante. Porque Dios muchas veces, así como permite que pasemos situaciones difíciles, grandes problemas, así de grandes también luego son las bendiciones que nos esperan a usted y a mí si seguimos, si caminamos, si vamos tomados de la mano con Él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo le animo para que siga adelante. Si está atravesando un momento de dificultad, quizá familiar, económico, de enfermedad, no se rinda, siga adelante, siga adelante. Diga, yo voy a seguir adelante, yo voy a llegar hasta el final, yo me voy a tomar de esa palabra que dice que el que persevere hasta el fin, ese va a alcanzar la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos leyendo, dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna. Eso es. Ahora, yo quiero que usted y yo comprendamos algo. Cuando recibimos a Jesús, recibimos la vida eterna. Abrazamos la vida eterna. Pero para continuar en esa vida eterna, debemos de caminar en obediencia, debemos de aprender a escuchar la voz de Él. Debemos de buscar ser reconocidos, conocidos por Él. Ahora, cuando hablamos esa palabra, decimos esa palabra conocer, esa palabra en la Biblia tiene que ver con una estrecha relación, con una intimidad. Entonces, usted y yo podemos recordar cuando la Biblia dice, y conoció José a María, es que tuvo relaciones, y conoció fulano a fulana. Está hablando de una relación íntima. Lo que Dios quiere es que Jesús y usted tengan una relación íntima, que tengamos esa relación tan cercana. Mire qué lindo es esto. Dice, yo les doy vida eterna. En las cartas de Juan encontramos cuando dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Eso es. No es el que cree solamente, no, es el que tiene al Hijo. Y es que ese es el misterio y eso es lo que tenemos que entender, que ya no somos nosotros, que es Cristo en nosotros. Si tenemos al Hijo, tenemos la vida. Si Cristo vive en mí, yo lo que tengo es vida eterna. Entonces comprender esas palabras del apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí, cuando yo estoy caminando con Él, cuando yo le obedezco, entonces Jesús dice, yo le doy vida eterna. Y el escritor a los Hebreos habla acerca de esta vida eterna y dice que tenemos que cuidarla. Algo hay que hacer para permanecer en esa vida eterna. No creemos nosotros eso de que un día recibí a Jesús y soy salvo, y aunque me vaya al mundo y ande tomando y ande mujeriando, un día yo recibí a Jesús y un día que el Señor me llame yo voy a estar en su presencia. No, volvemos a Mateo 7:21. No es el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y las ovejas de Jesús lo que hacen es oír su voz, es caminar con Él, seguirle, y dice, y yo les doy vida eterna. Y mire, dice, y no perecerán jamás. Vamos a enfrentar dificultades. El enemigo anda en derredor nuestro como león rugiente buscando cómo devorarnos.
Pero aquí hay una promesa de Jesús. Cuando decidimos ser sus ovejas, cuando decidimos obedecerle, cuando decidimos abrazar y amar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, dice, no perecerán. No perecerán. Me gusta esta palabra en realidad. No perecerán jamás. Sí estamos enfrentando problemas, sí podemos estar atravesando un momento de salud muy difícil. Sí, quizás la relación familiar está bastante afectada. Pero mire esta promesa. Si decidimos que Él sea nuestro pastor, si decidimos seguirle a Él, obedecerle a Él, dice, no perecerán jamás. Dice la Escritura que en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Dice que resistamos al diablo y él va a huir. Eso es. ¿Por qué? Porque no estamos solos en este mundo. Mire, el que va delante de nosotros, Él es poderoso. Él es el que triunfó sobre la muerte. Él ha derrotado al enemigo. Entonces en Él usted y yo somos más que vencedores. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre dice que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire qué lindo lo que Jesús está diciendo. Dice, mi Padre que me las dio, dice. Usted y yo estamos caminando con el Señor no por méritos propios, no porque quizás yo soy mejor que otros, o porque yo soy muy inteligente, o porque yo era muy sabio, decidí. No, es por voluntad del Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Un Dios todopoderoso. Un Dios que tuvo misericordia de usted y de mí. Un Dios que dice que cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios por eso. Reconozcamos el sacrificio de Jesús. Reconozcamos que la voluntad del Padre es que usted y yo seamos bendecidos. Pero para ello necesitamos obediencia. Y concluyo con esto. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mano de mi Padre. No tenga temor. Fuera todo desánimo en el nombre de Jesús. Dedique un tiempo para escuchar la voz de Dios. Lea la palabra de Dios. Oiga predicaciones. Y tenga cuidado también de que sea la voz de Dios. Por eso le digo, lea la palabra. Oigamos las predicaciones. Eso es algo que nos alimenta, que nos fortalece. Pero muchas veces tenemos nosotros que discernir si es la voz de Dios. El apóstol Pablo decía, escudriñarlo todo y retener lo bueno. No deseche todo. Pero sea bastante precavido y vaya a la palabra de Dios. Oiga la palabra de Dios. Aliméntese con ella. Y tenga cuidado de cuál es la voz que está escuchando. Porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. No cualquier voz, pero oyen mi voz, dice. Jesús dijo, mis palabras son verdad y son vida. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y mire, tome esto. No, nadie lo puede arrebatar. Quizás el enemigo a veces ha tratado de meterle temor, le ha dicho no vas a poder, pero la Escritura dice todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Gloria a Dios. Que no voy a poder, dice que nuestra competencia no es de nosotros mismos, nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que nos hace competentes, hermano. Si usted y yo escuchamos su voz, caminamos con Él, mire, no hay nada ni nadie que nos pueda detener. Vamos a llegar hasta el final y vamos a continuar abrazando esa vida eterna.
en el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga. Yo quiero orar en esta hora. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos y te exaltamos. Te damos gracias, Dios, en esta hora por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos conoces, porque hemos decidido caminar contigo, seguirte. Y tú dices, mis ovejas oyen mi voz. Que siempre podamos estar atentos a esa voz. Que podamos tener ese discernimiento, Dios, entre tantas voces en este mundo. Que podamos solamente escuchar tu voz. Que podamos seguirte. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, cualquiera que sean. Que podamos seguir adelante, creyendo, Señor, en tus palabras, en tus promesas, que podamos abrazar esa vida eterna y no soltarla. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro por mis hermanos que están atravesando un momento difícil de salud. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Que esa palabra pueda hacerse efectiva en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios amado, pon tu mano sanadora en esos órganos afectados, en esos pulmones, en esos bronquios. Limpia esas vías respiratorias, Señor. Pon tu mano sanadora en esos riñones, en ese hígado, en ese páncreas, en esa vesícula. Toca, Señor, ese órgano que ha estado afectado y obra por tu misericordia, sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ven obrando, Señor, en esa relación familiar, en ese matrimonio que poco a poco se ha venido debilitando, Señor. Fortalece esas relaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esa relación de hijo a padre, padre a hijo, restaura, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero dejarle siempre 3 consejos, pues que ya es habitual hacerlo. En primer lugar, aparte un tiempo para leer la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios le está guiando a usted. Lea la palabra de Dios. Aparte un tiempo también para orarle al Padre. Ore, ore, ore. Cualquiera que sea la situación, expóngala delante del Señor. La Escritura dice que tenemos que echar nuestras cargas, nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. También agradézcale al Señor. A veces amanecemos, despertamos, abrimos nuestros ojos y no nos acordamos que es por su misericordia, por su amor, que estamos respirando. Dígale también, Señor, muchas gracias. Y lo último es que busque una iglesia donde congregarse, donde se predique la palabra de Dios, para que continúe creciendo en su área espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios me lo bendiga de una manera especial y nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite.